Amados hermanos y hermanas, les saludo con la paz del Señor. Perdón por la demora, pero vamos a hacer un poquito más breve, pero vamos a desarrollar nuestro tiempo de estudio que venimos llevando acerca de la ley del Señor. El domingo pasado hemos pausado un poco y esta mañana queremos continuar. Y quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a introducir meditando brevemente sobre este pasaje. Filipenses 4, 8 y 9. El apóstol Pablo esto deja a los hermanos como una exhortación y un llamado acerca de lo que tienen que meditar, lo que tienen que pensar. Dice Filipenses 4, 8 y 9. ¿Tenemos todos? Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, algo que en este día precioso nosotros hacemos es meditar, pensar, es buscar más acerca de las buenas cosas de los medios que el Señor nos ha dado. Y una de las cosas, sin duda, es la meditación en las Escrituras. Por eso este tiempo del estudio bíblico buscamos ir profundizando un poco más en aquellas cosas que el Señor nos ha revelado. Porque todo el consejo del Señor es útil para nuestra nutrición espiritual. Y en este caso estamos llevando acerca de la doctrina de la ley de Dios. Y vamos a pedir al Señor su ayuda, que al meditar en ella pueda el Señor darnos entendimiento, comprensión de su voluntad. Vamos a orar. Padre, soberano, eterno y omnipotente Dios, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, donde tú, Señor, prometes que hallaremos un reposo y un gozo que no puede ser igualado ni comparado con ninguna otra cosa. Venimos ante ti, Señor. Pedimos que tú puedas bendecirnos en gran manera, dándonos claridad y entendimiento para que podamos estar en una misma mente, en un mismo parecer que tú das por medio de tu Espíritu. Oh Señor, como dice tu palabra, que tú eres galardonador de los que te buscan. Recompensa, oh Señor, el tiempo invertido por mis hermanos para que podamos, Señor, crecer, entender y obedecerte más. Te rogamos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Hermanos amados, estamos siguiendo esta serie de estudios para poder tener una mayor y mejor claridad acerca de lo que es la ley del Señor para nosotros quienes formamos parte del nuevo pacto. Hemos ya hecho varios estudios, visto argumentos que se oponen, vimos también argumentos que sacan una mala conclusión acerca de este tema, pero nosotros vemos que las Escrituras enseñan que la ley del Señor es todavía aplicado dentro del nuevo pacto, y estamos viendo justamente de qué forma, y ese es el párrafo 6 que venimos estudiando. Básicamente, en resumen, este es el párrafo más extenso que habla
sobre la parte más importante que es nuestro deseo, de cómo, si en primer lugar, es legítimo, sigue vigente y de qué forma. Y en resumen, sobre este párrafo 6 lo que vimos, los verdaderos creyentes, es decir, los santos, y responde esta pregunta: ¿cómo se relaciona con la ley de Dios? Y da dos formas para recordar el párrafo. Hay una forma que no se relaciona y hay una forma que sí se relaciona. Sí, nosotros vimos que en el párrafo primeramente lo que aclara es la manera como no se relaciona. Y eso dijimos, no está bajo ella como pacto de obras, pero sí está los creyentes verdaderos con la ley como de gran utilidad, como regla de vida, que le ayuda a ver su condición de pecado y también guiarle y llevarle más a Cristo. Eso es en resumen lo que hemos visto. Por un lado, nosotros tenemos que entender de que ya no tenemos una dependencia de la ley en el sentido del pacto de obras, porque ella no condena a aquellos que están en Cristo, ni tampoco busca darles una justicia, sino que más bien busca seguir como una regla de vida. Y en eso es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que nos informa acerca de la voluntad de Dios, para que podamos nosotros llevar vidas que sean conformes, o sean dignas, o den frutos de arrepentimiento. La ley en sí, eso habla, revela, comunica de Dios y también nos muestra en eso mismo también que ese estándar de vida, por ese llamado que tenemos de andar para el agrado del Señor, en muchas formas se muestra nuestra limitación, se muestra nuestra insuficiencia, se muestra que no somos enteramente capaces por nosotros mismos, y eso nos hace a que al examinar nos hallemos en convicción de pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es decir, que la ley en eso es útil. Y eso Pablo habla justamente en un pasaje clave de Romanos 7. Él prácticamente lo que está es relatando ahí su propia vida espiritual, pero dice cómo la ley entra en su vida espiritual y le colabora para su vida más consagrada al Señor. Por un lado, que le muestra su pecado, y por otro lado, que le hace deleitar del Señor, de su Señor Jesucristo, de quien recibe toda justicia. Vemos nosotros algo que la ley no puede, es justificar, porque ninguno será justificado por medio de la ley. Pero la ley entonces es dada para mostrar el pecado, dice Romanos 7 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Ahí ve él, muestra que el pecado es un medio para escudriñar, para examinar nuestro propio corazón. Porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera, si la ley no revelara, si la ley no enseñara, no codiciarás. Él entonces está mirando que eso sí le muestra. Y justamente en Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Entonces, otra vez, una utilidad de la ley muy importante es que enseña al hombre su condición, le recuerda al hombre su condición. En este caso a nosotros,
que por el Espíritu Santo hemos sido no solamente que se nos ha dicho, sino que Dios nos ha convencido de nuestro pecado, porque Dios es el que revela. Cuando el Evangelio empezó a operar y ya obró, no fueron simples palabras del predicador diciendo estás en pecado, sos culpable delante de Dios, sino que uno mismo fue convencido y al ver su condición. Eso, por la gracia del Señor, nosotros tenemos, pero vemos nosotros por las Escrituras que seguimos teniendo un pecado remanente que necesitamos continuamente otra vez recordar, y la ley recuerda eso. La ley otra vez nos va notificando de esa condición, de esa naturaleza. Por eso es parte de su gran utilidad para la vida cristiana, porque es como una regla de vida que comunica acerca de Dios y también revela acerca de nuestra condición. Por eso, por medio de la ley de Dios, el Espíritu Santo ayuda a examinarnos mejor y llegar a una convicción más profunda del pecado, para alejarse con aborrecimiento del pecado y acercarse con necesidad y confianza a Cristo como el único y suficiente Redentor. A un lado nos alejamos corriendo porque vemos tanto la gravedad y cómo tenemos que ver con aborrecimiento, y nos humillamos al examinar nuestras actitudes, nuestras conductas conforme a la ley, pero también con mucha necesidad venimos a Cristo, con un corazón realmente necesitado. Por eso estas dos cosas es lo que estuvimos ya examinando en el párrafo 6. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos, o un comentario para poder avanzar un poco. Creo que es muy importante, hermano, el tema del equilibrio en cuanto a eso, porque se puede también utilizar la ley tipo para los otros nomás, ¿verdad? Así, tipo, no para mí, para ir yo a Cristo, sino que yo utilizo para enfocar a los otros nomás de forma farisaica, ¿verdad? Sí. En el sentido de que esto y esto, tipo para salvación más o menos, tipo para más, no se dice, pero al final es un evangelio de horas, prácticamente. Sí. Pero en el sentido de que sin embargo nos enfocamos, tipo, para mí es esto, eso sí te lleva a mirar tu pecaminosidad, así como estaba diciendo Aguila, a mirar tu pecaminosidad y ver automáticamente que no, esto es imposible para mí, y surge como un ayo, como dice el apóstol, que te obliga a mirar a aquel que ya lo consumó y que es la regla y que maneja más a Cristo. Porque de lo contrario puede ser utilizado la ley como algo farisaico, tipo como los primeros judaizantes, ya no está cumpliendo, no está cumpliendo, demanda nomás, y no el equilibrio de la gracia que ya está para la santificación, sino para la justificación, no te lo utilizar. O sea, hay un fino equilibrio ahí que tengo que tener para poder caminar como dos rieles. Así. Amén, hermano. Es muy necesario siempre recordar nuestros corazones, porque tenemos una tendencia, ¿verdad?, de que quizás uno, al tener una autojusticia, eso querer imponer hacia otro, pero eso no es la demanda, sino que esto es para una regla de vida, uno personal. Otro comentario importante, hermano, respecto a la ley es que debido a la distancia temporal del idioma, de la cultura, entre otras cosas, es muy importante ir lo más cercano posible a la raíz, porque la razón por la que hoy muchos se tergiversan y muchos tienen un mal fundamento de la ley es porque
han venido nuevas corrientes que no tienen más de un siglo de antigüedad, en la cual reinterpretan cómo leer la Biblia o cómo obedecer la ley o cómo creer el Evangelio. Caso, por ejemplo, los movimientos que tienen un fuerte tinte antinomiano. La ley era para Israel, la nueva dispensación, el dispensacionalismo. Entonces, si nosotros vemos la fe histórica, hubo un grupo de personas que olvidaron la fe histórica y reinterpretaron todo y dicen que la ley ya no tiene relevancia y no hace falta estudiarla. Y lo mismo todos los demás movimientos que caen en alguno de los dos extremos, o muy estricto o muy liberal. Todo es porque se perdió esa raíz histórica. Entonces, para interpretar correctamente la ley es importante usar los medios de gracia que el Señor nos da para tratar de acercarnos lo más posible a la interpretación correcta. Sí. Amén. Y hay que ser muy estudioso, hay que ser muy concienzudo de esas verdades y ser muy diligente, porque si no, cualquiera que venga y me dice algo, yo voy a estar convencido. Se va a imponer, sí. Exactamente, y cautivar tu conciencia. Exactamente, esas son cosas muy sutiles. Realmente es muy válido que nuestra meditación sea permanente para no caer en ninguno de esos dos extremos. Y fundamentalmente de lo que vemos ahora, que así como dice Pablo en Romanos 7, que la ley colabora para que él pueda ver su pecado y recordar, inclusive ya estando ya regenerado, lo que dice aquí, lo que citó justamente el hermano Johnny, pero antes que viniera la fe estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso es lo que es una de las cosas más gloriosas que nos está mostrando, demandando, no pudiendo nosotros, pero realmente como un tutor finalmente nos guía hacia el único que cumple perfectamente en lugar de nosotros la ley. Por eso es un instrumento poderoso para que podamos nosotros también depender del Señor Jesucristo y seguir alejados del pecado, que podamos dar espalda al pecado siempre y caminar de frente siempre hacia nuestro Señor Jesucristo. Esas dos cosas. Por eso la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a través de la ley. Vemos que Él nos dice: yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir, para que a nosotros, cuando nos dice llevar mi yugo que es fácil y ligera mi carga, parte de eso también, que Él alivia, no para que podamos nosotros, como una vez justamente comentamos con Mati, es como un padre que tiene bienes, pero le instruye a su hijo que se esfuerce en el estudio o se esfuerce en hacer las cosas, pero si no logra, no cumple, el padre otra vez lo suple todo, porque lo que estaba haciendo es justamente entrenarle para que pueda él llevar correctamente una vida, y de la misma forma el Señor nos está haciendo para que podamos nosotros seguir esa guía, porque la ley es eso, como hemos visto, no es solamente un mandato, una regla estricta, sino que es más bien una guía, como enseña justamente el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, que son quienes guían en ese camino, no en el camino de la necedad. Entonces, esto, hermanos, tenemos que ver esta distinción clara que da el balance y el equilibrio. Una forma no, que también nosotros enseñamos, decimos, claro que es: estamos muertos en cuanto a la ley. ¿En qué sentido? Ve, ahí está, estamos muertos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Eso en qué contexto se interpreta? De que ya no estamos bajo ella, como buscando que nos justifique, buscando ser alcanzar mayor justicia en eso, sino la justicia que nos ha imputado el Señor Jesucristo ya es perfecta y completa y suficiente
más bien lo que nosotros queremos ahora agradar al Señor, y eso es justamente el nuevo pacto que nos ha escrito para que podamos nosotros seguir su estatuto y poner por obras. Y acá hay un catecismo que justamente el catecismo de Bedon, que hace preguntas y respuestas muy relacionadas a eso y profundiza. Es dentro de la diligencia de poder crecer y estudiar más, es muy válido. No sé si alguien ve bien ahí para poder leernos. Amén. ¿Están los santos bajo la ley como un pacto de obras? No, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿No sé qué es? Sí, no, ahí no hace tan faltado. Pero, ¿está sometido a la ley como una regla de vida? Sí. No estoy sin la ley de Dios. 1 Corintios 9:21. ¿Es la ley universalmente vinculante? Sí. Estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Salmo 119:128. ¿Y es universalmente vinculante para siempre? Sí. ¿Andamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Romanos 3:31. ¿La ley frena el pecado? Sí. No ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. 1 Timoteo 1:9. ¿Instruye en el deber? Sí. Porque el propósito de nuestra instrucción es el amor. 1 Timoteo 1:5. ¿Convence de pecado? Sí. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Romanos 7:7. ¿Agrava el pecado? Sí. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Romanos 5:20. ¿Engendra miedo? Sí. ¿Engendra hijos para ser esclavos? Gálatas 4:24. ¿Silencia las objeciones carnales? Sí. Para que toda boca se calle. Romanos 3:19. ¿Destruye el principio de la justicia propia? Sí. Mediante la ley yo morí a la ley. Gálatas 2:19. ¿Y dirige al pecador a Cristo? Sí. La ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Gálatas 3:24. Entonces, ¿es la ley una gran ventaja si se usa correctamente? Sí. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 Timoteo 1:8. Amén. Entonces, estas cosas nos ayudan a través de las Escrituras a responder cosas así bien claras, como para ver en qué sentido no y en qué sentido sí es la utilidad. Entonces, hermanos, viendo esto acerca de cómo está legítimamente aplicado para un regenerado, para un nacido de nuevo, para uno que ha sido transformado por el Santo Espíritu, cambiado su corazón, cómo está relacionado, vinculado la gracia la ley del Señor. Justamente en el último párrafo es donde pasa a hablar acerca de eso. Dice, también esta es la última parte del párrafo 6. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ello en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y del puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y lo prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces, acá está una de las otras utilidades de la ley. Hemos visto ya hasta acá en cuanto a la utilidad como regla de vida, porque nos muestra
nos comunica la enseñanza acerca de nuestro Dios y también nuestra condición y también acerca de estas cosas. Vamos a leer estos pasajes. Si alguien puede buscar Santiago 2, 11, otro Salmo 119, para ver la primera parte de la ley moral y para los regenerados. Santiago 2, 11, ¿alguien tiene? Pues el que me dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ahora pasemos a Salmo 119, si alguien tiene. 101, ¿verdad? 101, 104. Sí, 101, 104, 128. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 104. De tus preceptos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. 128. Por eso estimé rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Aborrecí todo camino de mentira. Entonces, en la primera parte vemos que la ley es también en su utilidad a los regenerados para restringir en cuanto a la corrupción. Así que nos habla de nuestra corrupción, nos comunica, nos informa, pero no nos deja ahí, sino que también va mostrándonos a que podamos nosotros refrenar en cuanto a una vida consagrada al Señor y no a una práctica libre, deliberada. Perseveraremos en el pecado, como dice Pablo, en ninguna manera, porque la ley en sí también es como que guarda, como la sal que mantiene de esa corrupción, porque continuamente lo que hace es restringe la corrupción en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen. Y también sabemos que los pecados tienen consecuencias aquí presentes también, porque si sembramos para la carne, de la carne también cosecharemos. Y así mismo también, si seguimos la voluntad del Señor y lo espiritual, también tendremos frutos, como nos dice. Entonces, en una forma también la ley es útil para eso. Algo que también vemos, que no estamos, si ciertamente estemos libres de eso, la utilidad está en ver esas prohibiciones y en esas amenazas. Ahora, asimismo, esas promesas manifiestan a los regenerados de Dios que aprueba la obediencia. Por eso vemos algunos pasajes como Efesios, Salmo 37, si podemos abrir. 6, 2 y 3. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Amén. Allí vemos que el Señor está otra vez diciendo a la iglesia ya regenerada que no están como salvos, siempre salvos, sino que le está diciendo el Señor ama la obediencia. El Señor manda que nosotros obedezcamos su ley, obedeciendo a los padres, como en este caso se dirige a los hijos. Salmo 37, si alguien tiene. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Y eso conecta con lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, de la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y en Salmos 19:11. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay gran
Amén. Vemos entonces, esta es otra de las formas que guardar esos mandamientos para nosotros nos da, que el Señor, estando en el nuevo pacto, se agrada de una vida que sigue su voluntad, que sigue sus mandamientos. Nos comunica acerca del rigor del pecado, acerca de esas amenazas y como también Él se agrada, aprueba la obediencia. Y después, algo que también vemos, que aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obra, otra vez, no estamos bajo pacto de obra ni en el sentido de ganar algo por ella, como antes estaban, tampoco ahora obedeciendo recibimos bendición. Así dice el Señor Jesucristo, ya estando en Lucas 17:10. Asimismo también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. No es que hicimos para pedir algo a cambio. Por eso, al nosotros llevar una vida de obediencia, es como una respuesta a la obra del Señor en nuestros corazones, como un fruto de ese amor que primeramente Él nos tuvo a nosotros. Por eso lo que nos tiene que impulsar en la obediencia es el amor que primeramente Cristo nos tuvo. No es por conseguir cosas que muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Es haz esto y recibiré esto a cambio. No es que nosotros estamos queriendo conseguir favores, no, nosotros ya hemos conseguido los favores a través del Señor Jesucristo. Y lo que estamos haciendo es justamente como una respuesta en ese entendimiento, sabiendo que el Señor nos ha reconciliado, sabiendo de que nos ha libertado, sabiendo de que Él nos ha regenerado, quitado de esa potestad de las tinieblas. Cuando vemos nosotros toda su grandiosa obra por nuestras vidas, que se ha dado en lugar de nosotros, es donde nosotros realmente podemos someternos más a Él, consagrar que sus palabras son para nosotros cada día más dulces y deleitosas, ya no son gravosas, sino que realmente entendemos que es lo que agrada al Señor, que nos compró con alto precio. Por eso, hermanos, esto es muy importante ver que así como ver sus amenazas nos ayuda también la ley, ver también de que la obediencia del Señor aprueba, pero no otra vez caer de que entonces yo es por recibir algo. No, nosotros ahora servimos al Señor porque hemos recibido gracia. No porque vamos a tener algo más. Y en la última parte del párrafo habla algo muy importante, aunque no como si de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley lo manda a lo uno y prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Es algo muy importante que todos los proverbios enseñan justamente que hay que seguir el mandato del Señor, hay que seguir su consejo. Oye, hijo mío, y nosotros por seguir eso no es que uno está volviendo otra vez a la ley. No se contradice. No significa que uno por seguir los mandatos del Señor estemos nosotros soltando la gracia. Y hay algunos pasajes importantes, Mateo 3:7, otros en Lucas, el Evangelio de Lucas 13. Mateo 3:7. Sí. Pero cuando vio
que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Sí. Ahora Lucas 13, para ir conectando. Os digo, no antes, si no arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismos. Os digo, no antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Y en el 11:26 dice: y se congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y dice, por último, Primera de Pedro 3, que es donde arroja más luz. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Y finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredarais bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, el versículo más adelante dice: ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros sois imitadores del bien? Haciéndonos ver de que estos mandatos, al nosotros seguir los caminos, las guías del Señor, no estamos contradiciendo la gracia, no estamos yendo en contra de lo que hemos recibido nosotros del Señor. ¿Por qué? Porque al contrario, el Señor nos ha dado libertad justamente para una obediencia correcta y perfecta. Aquí hay un comentario importante, dice el pastor Jorge Rodríguez: los 10 mandamientos son la codificación de la ley moral de Dios en el antiguo pacto, de manera que tiene los aspectos morales y eternos que Dios demanda de todos los hombres, en todo tiempo y en todo lugar. Y tiene también las cosas específicas que Dios demandaba y prometía a Israel bajo el antiguo pacto. Entonces, vemos nosotros que manda de manera no temporal, sino eterna, no solo para un pueblo, sino para todos los hombres. Pero aquellas promesas y aquellas demandas que había, algunos son específicos para Israel. Entonces tenemos que ver que es una codificación de vida que es tanto de una manera general a todos, pero hay cosas que dentro de la ley nosotros en sí mismos no podemos esperar como anteriormente ha sido dado a Israel, como por ejemplo el 5.º mandamiento, que para que se alarguen tus días, porque era claramente lo que estaba diciendo, sus días en la tierra, de manera física. En este caso nosotros sabemos que cuando manda Pablo en Efesios, lo que le está diciendo es para que te vaya bien, en el sentido de que su falta de sujeción no sea un problema de relacionamiento con
sus superiores, autoridades o jefes, con lo que tengan. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia de que es un mandato codificado de parte del Señor que ha sido dado, no solo aplicado a un tiempo ni a un pueblo, sino a todos los hombres. Pero asimismo, cuando da promesas, ha sido aplicado primeramente y particularmente a ese pueblo de Israel, que ahora somos nosotros en Cristo. Pero esa larga vida, como otras cosas, no son claramente puestas como para nosotros esperar de ellas que sean cumplidas. No sé si se entiende, hermanos, o hay alguna pregunta sobre ese punto. Es importante hacer esa diferencia. Tenemos entonces la ley, que es de gran utilidad, es una regla de vida, da claramente luz acerca de Dios, acerca de nuestra condición, nos guía con necesidad al Señor Jesucristo y nos ayuda a nuestra santificación. Para poder avanzar al siguiente, esto va a ser el siguiente estudio, que sería el párrafo 7, que es donde cierra acerca de cómo llevar adelante el espíritu de la ley, que es el que capacita nuestra voluntad según el nuevo pacto. Entonces, hermanos, vamos a concluir recordando que vivimos, que cómo vivimos la ley de Dios siendo participantes del nuevo pacto, con el espíritu que el Señor nos ha transformado, nosotros vivimos. No con una forma de fuerza por nuestras voluntades que son inclinadas al pecado y que hacemos solamente mal y no producimos esos frutos de obediencia por nuestra incapacidad y esclavitud del pecado. Pero por la obra del Espíritu podemos nosotros ciertamente cumplir para el agrado del Señor y no queriendo conseguir alguna justicia. Amén. Vamos, hermanos, a orar, dando gracias al Señor por este tiempo, que estas verdades pueda el Señor seguir ayudándonos a meditar. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos meditar en estas verdades que son tan profundas, pero que son necesarias, Señor, abrir, estudiar como cuerpo, como iglesia, para que podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento. Oh Señor, queremos consagrar más nuestras vidas a Ti. Por eso, Señor, pedimos la asistencia de Tu Espíritu para que estas cosas no queden solamente en nuestras mentes, sino que Tú bajes a nuestros corazones. Y así podamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Y todo para la alabanza y gloria de Tu nombre. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.